Vamos a ver un poco sobre lo que son criterios de hospitalización en el tema del pie diabético y algunos cuidados que se deben tener. Tenemos que recordar que nosotros como alumnos de quinto año de futuros y muy próximos internos, tenemos que hacer más que todo prevención, y eso está parte de lo que es atención primaria en salud. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, hay muchos diabéticos, entonces tenemos que saber, creo, lo básico para poder atender y fomentar y enseñar a estos pacientes a tener un buen cuidado de su cuadro clínico. Así que siguiendo con la exposición, les voy a hablar de criterios de hospitalización. ¿Cuándo es necesario ingresar al paciente en una unidad clínica de pie diabético? Cuando hay infecciones de alto riesgo en el pie, como podemos ver en la imagen, eh, que amenacen con la integridad de la extremidad, cuando hay infección en el paciente con circulación precaria con riesgo de gangrena, cuando hay una gran tumefacción y edema en el pie, cuando hay una celulitis ascendente, una afectación de los espacios profundos del pie, una osteomielitis, complicaciones en el estado general, ya sean sepsis, deshidratación, insuficiencia renal, descompensación diabética, eh, la hiperglucemia, falta de respuesta a un tratamiento inicial. Tenemos que ver, cuando nosotros le damos el tratamiento inicial al paciente con el pie diabético, tenemos que ver una respuesta en los primeros 4 a 5 días luego de empezado este tratamiento. Si no vemos eso, entonces es un criterio para que al paciente se lo tenga que atender ya o sea, para que el paciente tenga que ser hospitalizado. Cuando el paciente no es colaborador o autosuficiente, cuando no tiene buen apego al tratamiento, o cuando en su entorno familiar no le pueden dar la asistencia necesaria, también es un criterio de hospitalización, porque así podemos disminuir el riesgo de que haya una complicación, que la más grave sería la amputación, como dijeron ya mis compañeros. Bueno, como ya también habló mi compañera, tenemos la escala de Wagner, dijo el doctor, si no me equivoco. Aquí es un repaso, porque también tenemos que ver que hay tipos de cura según la escala de Wagner, tipos de curaciones que tenemos que hacer según los grados de ulceraciones siguiendo esta escala. Entonces, en la escala de Wagner grado 0, se tiene que empezar con un lavado correcto con jabón neutro, el aclarado tiene que ser abundante, no tiene que quedar restos de jabón, y el secado de los pies tiene que ser exhaustivo. Se tiene que usar cremas de urea y de lanolina, que son las más indicadas para este tipo de complicaciones o este tipo de lesiones para estos pacientes. Se tiene que utilizar piedra pómez para eliminar dureza. La retirada de los callos o de los uñeros sí o sí tiene que ser por podólogos, no una simple manicurista, porque puede desencadenar una complicación más grave. Se tienen que usar prótesis de silicona, plantillas para las deformidades óseas, como vimos antes en la exposición, los dedos en Garfield son muy comunes, entonces esta clase de deformidades o los espolones calcáneos tenemos que cuidarlos muy bien en todo lo que es los pacientes diabéticos. En el Wagner grado 1, cuando hay lesiones grado 1, se tiene que hacer reposo absoluto del pie afectado durante 3 semanas. Se tienen que hacer lavados abundantes con lesiones, con soluciones salinas. Se tiene que hacer desbridamiento de las flictemas o de las ampollas si es que las hubiesen. No se tienen que usar antisépticos locales muy concentrados, tampoco aquellos que coloreen la piel. Las curaciones tienen que ser cada 24 a 48 horas. Y la piel pirulceral habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados. Aquí podemos ver también siguiendo el tipo de curación según la escala de Wagner tipo 2, que es una úlcera profunda y allá hay compromiso de los tendones. El reposo tiene que ser absoluto del pie afectado. Se tiene que hacer una vigilancia exhaustiva de la aparición de los signos locales, como ser celulitis, exudados purulentos de mal olor. También la limpieza tiene que ser con solución salina al 0,9%. Se tiene que hacer una exploración interna de la úlcera, se tiene que hacer un desbridamiento quirúrgico,
Se tiene que hacer curas también cada 24 a 48 horas. El tratamiento es con antibióticos según el antibiograma del paciente. Y ante signos de infección está indicado el uso de sulfadiazina argéntica o los apósitos de plata. En las lesiones muy exudativas tenemos que usar ya apósitos. En las lesiones de Wagner tipo 3, donde tenemos una úlcera con compromiso óseo, el desbridamiento es quirúrgico, donde haya zona con celulitis, abscesos, osteomielitis o donde haya signos de sepsis, y el tratamiento también tiene que ser con antibióticos. En lesiones de Wagner de grado 4, donde ya tenemos una gangrena localizada, el paciente debe ser ingresado para valorar su circulación periférica, y se tiene que valorar un tratamiento quirúrgico con el servicio de cirugía vascular. Y en las lesiones de Wagner tipo 5, que ya es una gangrena total del pie, no queda de otra más que someter al paciente a una amputación del miembro. En ningún caso, cuando estamos frente a un paciente con pie diabético, no tenemos que dejar de hacer un control de la glucemia, un control de los exhaustivo de los factores de riesgo, porque sabemos que la diabetes, no solo diabetes, siempre viene acompañada con hipertensión arterial, dislipidemia, y podemos estar frente a pacientes que son consumidores de tabaco. Entonces todo eso no tenemos que olvidarnos de decirle al paciente que lo deje o de educarlo de manera que no hayan complicaciones graves cuando presenten un caso de pie diabético. Ok. El tratamiento farmacológico. Cuando un paciente se queje de dolor, será preciso administrar un analgésico adecuado para cada situación. Y se administra también según la escala de Wagner. Es muy importante, entonces sí o sí tenemos que aprendernos al menos la escala. Y según el grado de infección de las úlceras, vamos a elegir uno de los siguientes fármacos que les voy a mencionar a continuación. Según la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, las lesiones de Wagner tipo 1 y tipo 2 se tienen que medicar con respecto a al antibiograma de cada paciente y con analgésicos. Se tiene que dar amoxicilina con ácido clavulámico, 125 miligramos cada 8 horas, levofloxacina de 500 miligramos cada 12 a 24 horas, clindamicina de 150 miligramos cada 6 horas. Cualquiera de los 3 antibióticos podemos utilizar con respecto al paciente. En las lesiones de Wagner tipo 3 o superiores, la antibioterapia va a ser intravenosa con piperacilina y tazobactam, unos 5 gramos cada 6 u 8 horas, ceftriaxona de 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más metronidazol de 500 miligramos, también intravenoso, cada 6 a 8 horas, o bien la vancomicina por vía intravenosa cada 12 horas. En pacientes muy graves, se puede administrar imipenem, meropenem, piperacilina de tazobactam, un glucopéptido, vancomicina, levofloxacina o amicacina en sus respectivas dosis. Bueno, los autocuidados que debe tener cada paciente en el pie diabético. Como dije, nosotros estamos entrando al internado donde más tenemos que hacer un fomento para la salud, así que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes diabéticos cómo cuidarse ellos mismos para prevenir un caso más grave en su cuadro clínico. Entonces tenemos que enseñar que tienen que revisarse los pies diariamente, desde la planta, el talón, entre medio de los dedos, para poder detectar lesiones tempranas. Tienen que examinar sus zapatos antes de ponérselos, tienen que cambiar los calcetines y zapatos también diariamente. No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies por el riesgo de las lesiones que pueden dejar. Como dije, también un podólogo es el que tiene que encargarse de los callos o uñeros que puedan existir en estos pacientes. Las uñas las deben cortar de forma recta y limar suavemente los bordes. Se tienen que lavar los pies con agua y con jabón y secarlos muy bien, en especial entre los dedos. Se
se tienen que aplicar cremas hidratantes en los pies después de bañarse. Se tienen que evitar caminar descalzos o utilizar zapatos abiertos. Y lo primero, siguiendo con la exposición también, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un paciente con pie diabético es controlar la diabetes. Es lo primero que se tiene que hacer. Vamos a realizar entonces en estos pacientes, lo primero es una evaluación de su glucemia, de la hemoglobina glicosiliada, que no solo nos va a mostrar el nivel de glucemia de los últimos 3 meses, sino que también es un buen predictor en cuanto a las lesiones, porque se ha visto de que las personas con hemoglobina glicosiliada elevada, las lesiones en pie diabético tardan mucho más en curar que las personas diabéticas que pueden mantener una glicemia controlada. Entonces, la primera evaluación de un pie diabético corre a cargo de un médico especialista en endocrinología, lógicamente. Ellos son los que se encargan de valorar al paciente y de dar el tratamiento adecuado, ¿no?, para cada caso. Y también se tiene que ver la intervención de los distintos profesionales sanitarios, según este esquema que podemos ver en pantalla. ¿Lo pueden ver, por favor? ¿Me dicen? ¿Hola? Sí se ve. Ah, ya, ok. Bueno, según el siguiente esquema, cuando estamos ante una diabetes mellitus, se tienen que hacer los cuidados según cada tipo de diabetes. Por ejemplo, se tienen que hacer estos cuidados al diagnóstico, o sea, al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, a los 5 años de haber diagnosticado una diabetes mellitus tipo 1, o a partir de los 30 años de los pacientes. Entonces nos vamos a preguntar, ¿estamos ante una polineuropatía diabética? Que vamos a medirla por la prueba del diapasón monofilamento que ya explicó mi compañera. Esta prueba nos va a dar una estratificación del riesgo de la diabetes. Vamos a tener una valoración vascular según el índice tobillo-brazo, que puede ser menor a 0,9 y se tiene que pasar a una valoración por cirugía vascular, o puede ser mayor a 9 y se hace una revisión cada 1 o 3 años, entonces podemos decir de que tenemos una polineuropatía diabética conservada. Cuando hacemos una valoración con el diapasón y estamos ante una polineuropatía diabética ausente, tenemos que hacer también una valoración morfológica de las deformidades, de las alteraciones en las uñas o piel, o del calzado alterado. Entonces se hace un estudio biomecánico, el cual puede salir normal, y al paciente le decimos que venga a una reevaluación cada 3 años, y si sale alterado, tenemos que utilizar las ortesis, que son los equipos ortopédicos, según también la necesidad de cada paciente. De todas maneras, si tenemos un estudio biomecánico normal o alterado, tenemos que seguir exhaustivamente al paciente con programas de educación y tratamiento continuado. Y tenemos que preguntarnos si nuestro paciente es autosuficiente. Si es así, entonces podemos quedarnos tranquilos de que él va a seguir lo que le estamos enseñando. Y si nuestro paciente tiene un mal apego al tratamiento o no tiene el apoyo de su entorno familiar, tenemos que hacer cuidados podológicos, incluyendo quiropodia bimensualmente. Entonces tenemos a ese paciente que vigilarlo más exhaustivamente, ¿no? También podemos, según la prueba del monofilamento o del diapasón calibrado, podemos tener un paciente con riesgo alto de polineuropatía diabética, y a este paciente tenemos que hacerle un seguimiento trimestral. Y si nos sale un paciente que tiene un riesgo bajo o moderado, la revisión también va a ser cada 3 a 6 meses. Y de todas formas, lo más importante aquí es que todos los pacientes diabéticos que a nosotros nos lleguen, tenemos que seguirlos con un programa de educación y un tratamiento continuado. Bueno, cuando ya tenemos un paciente con úlcera en el pie, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las deformidades y la afectación. Tenemos que hacer limpieza, desbridamiento y sondaje y evaluar los signos de inflamación. Tenemos que ver, ¿está clínicamente infectado el pie? Si vemos que no, tenemos que seguir también bueno, con cuidado. Tenemos que ver que descargar la presión de ese pie, tenemos que ver que nuestro paciente use calzados adecuados,
tenemos que hacer un buen control metabólico, se tiene que valorar por podología o un cirujano vascular y, bueno, no va a ser necesario un tratamiento antibiótico si es que la lesión no está infectada. Si tenemos una lesión, tenemos que ver si se puede cicatrizar la herida. Si hay una cicatrización de la herida, entonces tenemos que continuar vigilando hasta que sea una curación completa. Y tenemos que reforzar las medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Y si no cicatriza la herida, tenemos que reevaluar el tratamiento que hemos dado, verificar el cumplimiento del paciente ante el tratamiento, reevaluar la infección con limpieza y desbridaje, reevaluar el estado vascular del paciente y reevaluar la descarga. Entonces podemos tener así una evolución favorable de nuestro paciente con pie diabético o desfavorable. Entonces, por el otro lado, si nos sale que está nuestro pie diabético clínicamente infectado, tenemos que valorar la gravedad de la infección, la comorbilidad del paciente, el estado psicosocial de nuestro paciente y también es importante una radiografía del pie. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso más importantes? Cuando estamos ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, cuando tenemos una toxicidad sistémica, cuando estamos ante una infección rápidamente progresiva, cuando ya tenemos una úlcera grado 3, según la escala de Wagner, cuando vemos una necrosis o una gangrena, cuando estamos ante una isquemia crítica, una incapacidad de cuidarse del paciente y, como ya he repetido varias veces, que el paciente no tenga apoyo familiar. Si no hay ninguno de estos criterios, entonces el tratamiento va a poder ser ambulatorio y puede ser también tener una evolución favorable o desfavorable según cuánto se apegue nuestro paciente al tratamiento. Si hay alguno de estos criterios de ingreso, entonces el tratamiento obviamente va a ser hospitalario, el cual también puede evolucionar favorable o desfavorablemente según el tipo de lesión y el tipo de paciente al que nos encontremos, con el que nos encontremos. Entonces, cuando ya a nuestro paciente le damos de alta de la unidad de pie diabético, es preciso seguir la evolución del paciente. Como ya dije, uno de los objetivos en atención primaria es el control, seguimiento y fomento de la independencia de los pacientes, en especial en pacientes que tienen enfermedad crónica como es la diabetes. En el caso de que no haya mejoría, habrá que llevarlo al servicio de cirugía cardiovascular. En todo momento se tiene que hacer una atención multidisciplinaria, ¿no? Y una de las cosas más importantes para favorecer la curación es la de evitar el apoyo del pie. La mayoría de las úlceras aparecen sobre las prominencias óseas y están producidas por el apoyo al caminar. Para estos casos podemos usar los distintos instrumentos o los distintos instrumentos de ortopedia, ¿no? Pero también en esto tenemos que ver la relación riesgo-beneficio porque cada instrumento de ortopedia que le damos al paciente tiene que ser especializado e individualizado para cada paciente, ya que podemos hacerle un daño si es que le damos al paciente cualquier cosa y tal vez no era para el tipo de lesión que tenía y la podemos agravar. Como se mencionó anteriormente en la exposición, más del 20% de las isquemias terminan en amputaciones. Y hemos investigado unas cuantas estadísticas, por ejemplo, en la Declaración de San Vicente, que es una universidad en España, el 50%, se hizo un estudio para disminuir el 50% el riesgo de las amputaciones. Y también se hizo un estudio donde se vio de que muchas de las personas que eran sometidas a las amputaciones de las extremidades por causa de la diabetes presentaban en gran parte depresión. Entonces, tiene que haber una red de apoyo para estos pacientes, eso es muy importante en estos casos. Bueno, entonces las conclusiones de nuestro trabajo. Hemos visto que en pacientes diabéticos se recomiendan los programas estructurados de cribado,
estratificación de riesgo y prevención y tratamiento del pie diabético. Te recomendamos una educación integral del pie diabético para mejorar el conocimiento, fomentar el autocuidado y reducir complicaciones. Es lo que les decía, de que al paciente siempre hay que orientarlo para tener un buen control de su enfermedad. Y eso es todo. Gracias por su atención. Muy bien, Elba, muchas gracias. Quizás para complementar me gustaría que repitan la parte del Wagner, por favor. ¿Alguien la tiene? Sí, doctora, enseguida. Está la escala de Wagner, que es la estratificación de las lesiones ulcerativas que aparecen en el pie diabético. Tenemos la escala de Wagner de grado 0, donde no hay lesión alguna, sino que podemos estar presentes ante un pie con callos gruesos, con cabezas de metatarsianos prominentes, deformidades óseas. ¿Sigo? Bueno, entonces también tenemos hay 5 grados. El grado 1, según la escala de Wagner, ya tenemos lesiones que son úlceras superficiales. Hay una destrucción del espesor total de la piel, pero es de manera superficial. En la escala de Wagner, el grado 2, tenemos una lesión con úlceras profundas que penetra la piel grasa, ligamentos sin afectar, y el hueso. En la de grado 3, las úlceras son más profundas y hay abscesos, pueden haber osteomielitis, es extensa y profunda, tiene secreciones de mal olor. Esta de grado 3 ya es un criterio de hospitalización para los pacientes con pie diabético. En las lesiones, según la escala de Wagner de grado 4, la lesión es una gangrena limitada, hay una necrosis de una parte del pie o de los dedos el talón o la planta del pie, pero es solo una parte. Y la del grado 5 es una lesión de gangrena extensa, ya no se puede salvar el pie y no hay otro camino más que la amputación. Perfecto. Muy bien. Muchas felicidades. Me gustó mucho. Muy interesante la exposición. Atrapa cuando ustedes hacen la exposición, cuando ustedes llaman la atención con el estudio. Y si se dan cuenta, como dijo su compañero al inicio, son criterios importantes que debemos tener todos. Les hago una pregunta: ¿cuándo van a aprender a manejar diabetes? ¿En qué año van a aprender a manejar diabetes? ¿Al año? Ya nomás, doctor, cuando usted me enseñe, nomás yo aprendo. Ya es tarde porque yo no soy pues endocrinólogo. Deberían haber aprendido todos ya. Ahora solamente tendríamos que estar aprendiendo las complicaciones, a manejo de las complicaciones, de los determinados tipos de las complicaciones mediatas y la temprana y tardía, que son elementos muy importantes. Por eso que las clases tienen que tener ese acento, esa, ¿cómo puedo decir? Ese tópico interesante que tiene que aplicarse en la medicina, que significa de alguna manera incentivar en ustedes mismos. Por ejemplo, Nueva Paola, yo creo que no se va a olvidar en un buen tiempo qué es el tratamiento del pie diabético. Claro que Paola no se dice meropenem, se dice meropenem e imipenem. Y nuestras clases, las clases de cirugía presenciales, a mí me gustaba mucho de hablar, tomábamos cada 15 minutos en nuestras clases teóricas para hablar de temas variados. Hablábamos de historia regional, local, boliviana, mundial, hablábamos de todos los temas, de cualquier tema para distendernos, y muchas veces hasta hablamos de políticas de salud con los alumnos, porque la clase significa la formación objetiva integral de un alumno. Sí, además que nuestra clase tiene que tener ese sentido, porque es al final una clase.
yo no soy profesor, yo soy simplemente un orientador de ustedes que tiene que incentivarlos en la carrera que han elegido. El otro día leí, por ejemplo, un artículo donde decía eh, si elegiríamos nuevamente ser médico. Se hizo la encuesta a nivel del Brasil, más del 60% dijeron que no. En Bolivia yo creo que sería similar, porque es una situación muy anacrónica, antagónica de todos los sueños de lo que tenemos. Entonces es una situación. Su micrófono, doctor, se apagó. Sí, mil disculpas. Entonces, el sueldo que tenemos, las condiciones económicas que tenemos actualmente, les soy sincero, es muy complicado, es muy complejo para la vida productiva de nosotros, para el ámbito de qué van a hacer ustedes. Elijan con cuidado lo que van a hacer. Determinen su futuro. Es una situación que uno se pone a pensar. Si ustedes me preguntan si yo volvería a elegir medicina, yo creo que no la elegiría. Volvería atrás y elegiría cualquier otra carrera si no fuera mi pasión, si no fuera mi deseo de hacerlo. Hay muchos de ustedes que estudian por deber, que estudian por obligación, y eso nunca es bueno. Y muchos de ustedes están a tiempo de seguir estudiando otra carrera y hacer otras cosas. Si uno no le encuentra sentido, dense cuenta que ustedes cuando elijan, ya eligieron la carrera, pero van a elegir la especialidad, y cuando eligen la especialidad están eligiendo el rumbo final de sus vidas. Van a encontrar seguramente muchas cosas en sus caminos, diferentes determinado tipo de destinos, de situaciones, que les va a llevar a otro tipo de elementos. Y este tipo, por ejemplo, de temas, el pie diabético lo van a ver casi todos los días porque Santa Cruz es una ciudad endémica de diabéticos e hipertensos. Como decía su compañero en un principio, ahora la diabetes es tan popular como el pollo. Es cierto, encontramos pollo hasta de 10 pesos. Es cierto, ¿dónde? En cualquier lugar. Hace unos 2 meses que me fui a Postrer Valle. Cuando llego a las 9 de la noche cansado, y no había comido durante todo el día por el estrés, ajetreo, etcétera. Cuando llego, me pongo a buscar qué había para comer. Yo quería comer cualquier cosa. Me pillo una esquinita, una señora vendiendo y me dice, ¿qué tiene? Tengo sándwich y tengo pollo, me dice. ¿A cuánto el sándwich? A 7 pesos. ¿A cuánto el pollo? De 10 y de 12, me dice. Ah, la tuca. Bueno, ¿cuál será la diferencia? Compro el de 12. El de 12 era un super platazo de pollo a la braster frito. No lo podía creer la cantidad de pollo que había porque no pude terminarlo. Y compramos, fuimos 3 personas y compramos pollo de 10, pollo de 12 y un sándwich. Pero era impresionante la cantidad de comida que había. Lo mismo ocurre en estos tiempos. Hay pocas personas que hacen ejercicio físico y mental. Estamos muy aletargados, físico muy poco, y estamos en nuestras casas con el miedo actualmente, pero igual así ya nuestra juventud ha ido cambiando. Pónganse a pensar solo en una cosa que leí el otro día. Decía, nosotros, por ejemplo, los de mi generación, decíamos que no queríamos estudiar, que no queríamos ser abogados, ni médicos, ni científicos. Y mire la cantidad de personas que están salvando en este momento al mundo. Muchos de la generación de los millennials eh, no quieren ser nada y solo están ocupados de redes sociales y otras cosas. Nuestro mundo va para atrás, no vamos para adelante. Ciertamente que la tecnología tiene que ser importante, pero pónganse a pensar ustedes cuando les vaya a tocar nuevamente este tipo de situaciones que estamos viviendo nosotros. Muchos de nuestros colegas están en grave estado de salud, bastante difícil, no hay dinero, muchos padres. Hoy día, por ejemplo, son tragedias que se viven. Ayer falleció la mamá de un amigo, hoy su padre está totalmente desahuciado, está esperando que se muera. Falleció el papá, la mamá y el hermano de un colega, el doctor Lizarazu, que es un desastre.
otros colegas están con sus padres y madres internados, algunos que están saliendo, y es un drama familiar que se vive. Es una situación que realmente ha escapado a nuestras voluntades y por un descuido de muchas personas que son ignorantes y que ustedes algún día van a tener que seguramente vivir lo que estamos viviendo. Para eso hay que ser fuertes. No tienen que aprender hoy día, deberían haber aprendido ya. La situación como hoy día el pie diabético es una situación que van a ver casi todos los días y es una situación, un drama familiar porque se le dice al paciente le voy a sacar el ortejo mayor porque los metatarsianos del pie no se llaman dedos, se llaman ortejos, ¿no es cierto? No son dedos del pie. Se le dice le voy a amputar el ortejo mayor, el paciente no quiere. Se le va a sacar la uña, el paciente no quiere. Y muchas esteticistas hacen eso, sacar la uña. No es así. Me hubiera gustado enseñarles cómo se hace Yo aprendí de un amigo colombiano, un colega colombiano, cómo sacar la uña y cómo hacer la reconstrucción de la uña. A ver si algún día nos tocara todavía hacerlo, porque es bastante interesante. Perdón. El pie diabético es un drama en el que el paciente no quiere que se le ampute el dedo, no quiere que se le ampute el pie, la pierna, ni tampoco el muslo, ni tampoco una desarticulación supracondílea. Entonces son situaciones bastante complejas en las que ustedes tienen que determinar, en las que tienen que observar y cuando vayan a las provincias hagan este tipo de trabajos pequeñitos. Cómo realizar el trabajo preventivo para que el paciente no tenga pie diabético. Cómo examinar al paciente, cómo tengo que encontrar al paciente, cómo cada día o cada 2 días el paciente tiene que ver sus pies. Porque, a ver, ¿cuál de ustedes me puede responder? Porque el pie diabético es una complicación de una arteriopatía o una neuropatía diabética. Neuropatía, doctor. Neuropatía diabética. Arteriopatía. Neuropatía diabética. Y si les digo que son ambas, y si les digo que es ambas, ¿no es cierto? Es una composición mixta. ¿Por qué? Porque existe disminución del flujo de sangre, lo que va a producir la necrosis, pero a la vez existe una neuropatía, por la cual el paciente nunca se da cuenta. Hay una hipoalgesia del miembro inferior. El paciente no siente dolor. ¿Cuándo se da cuenta el paciente que tiene una lesión en el pie? Porque ustedes van a comenzar a ser tigres. Tigres en el sentido de sentir y oler la sangre. Yo cuando era interno como ustedes, hace 20 y pico años de atrás, yo estaba descansando 1 hora o lo poco que podía descansar en mi sala de ginecología, en la sala de partos. Yo sentía el olor del líquido amniótico. Yo sabía cuándo una mujer estaba con el líquido amniótico. Sabía, determinaba, ya mi sentido había despertado. Como cuando entra uno a la sala de emergencia o alguna pieza y ustedes dicen, pie diabético, Escherichia. Listo, ya está. O pseudomonas. Ustedes saben identificar porque está en nuestra memoria de elefante. Ustedes van a comenzar a identificar cómo es la sensación desagradable de un pie diabético de determinar en el paciente. Y ustedes tienen que saber que cuando hay un pie diabético es que la glicemia del paciente está mal controlada. Entonces son elementos que tienen que tener a favor ustedes. Siempre tratando de tener una objetividad hacia el paciente, como hace 2 días me ocurrió en la sala, en mi hospital a las 11 de la noche ingresa un amigo mío, amigo y colega mío, a la sala de terapia intermedia con problemas respiratorios importantes, con una cara de desespero. Cuando yo voy a verlo, me doy cuenta al pasar por la pieza, en mi reflejo me veo la cara de desesperación que tenía yo al ir a mirarlo. En ese momento me paré y dije, no puedo entrar así. Me puse las gafas. Aún así, tenía que entrar con el mayor ánimo de darle ánimo al paciente. Muchas veces ustedes van a sentir el olor púdrido, podredumbre de un pie diabético, pero no demuestren esa sensación con el paciente. Muchos de ustedes nunca han sentido el olor de un pie diabético, pero muchos y muchas van a sentir náuseas y muchas van a llegar seguramente hasta el vómito. Pero es la carrera que hemos elegido, al final de cuentas, ¿no? Es una situación que nunca nos agrada, que no nos gusta a muchos de nosotros. Entonces, por ejemplo, y ustedes saben que el último parto que he atendido hace 20 años atrás, gracias a Dios, no he vuelto a atender hasta ahora. Pero tampoco, por ejemplo, tactos, cuando tenemos que hacer fecalomas, etcétera, tengo mis residentes, tengo mis internos que trabajan. Pero paulatinamente yo hice en mi momento, yo trabajé mucho en mi momento, cuando era interno aproveché.
Cuando era estudiante aproveché de estudiar. Cuando era interno aproveché la práctica de hacer. Cada día que vayan a un hospital, aprovechen. No se sientan obligados. Y si están obligados, queridos muchachos, niños, niñas, desháganse de las cadenas y digan, no quiero hacerlo. Perfecto. O soy, dejo el diploma y hago lo que yo quiero o lo que yo quise hacer. Pero no se sientan obligados porque es una manera es un tipo de suicidio profesional que hagan algo que ustedes no desean realmente. Por eso que cuando yo voy a evaluar, me gusta evaluar a personas que realmente han querido hacerlo. Porque no me gustaría ser profesor de primero por ningún motivo, porque los aplazaría todingo los pelados. Primero, porque no saben cultura general, no saben cuál es la fecha de Santa Cruz, qué fecha es el 20 de febrero, qué fecha es el 21 de septiembre, qué fecha es el 6 de agosto. O sea, hay cosas que ya han pasado lo ilógico. Entonces, y querer estudiar una carrera donde nos vamos a jugar vidas, dense cuenta, estamos a la espera de que el gobierno nos brinde, nos abra las puertas de una vacuna. Estamos a las puertas y al mando de teóricos. En mi hospital hay muchos viejingos o muchos profesionales teóricos que mandan cada señal que debe hacerse de esto, que debe hacerse aquello. Sin embargo, hace 6, 7 meses que yo no los veo en mi hospital. Y en mi hospital, ustedes saben que es el hospital más golpeado de todo Santa Cruz, que han fallecido un montón de colegas. Y más del 50% de los colegas como personal de enfermería están enfermos actualmente con COVID. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta ser fuertes internamente, estudiar mucho, identificarse con lo que quieren y con lo que desean. Realmente me ha complacido esta noche escucharlos, ha sido agradable. Volví a tener una exposición después de largo tiempo y creo que es nuestro último tema, última clase. ¿Es cierto, Ángeles o Caro? ¿Estoy en lo cierto? Última exposición, sí, doctor. Última clase, depende de usted. Ay, no me ilusionen. Ha sido, Ya no sé. yo quiero verlos, es más, me gustaría verlos en mi hospital. Me gustaría verlos en el hospital en algún momento a ustedes. La última exposición de una etapa que creo que de ninguno de ustedes ni la mía va a escapar este año, tenía que cerrarse con broche